El gobierno de Nicolás Maduro, como usted sabe, controla la mayoría de los medios de comunicación en ese país. De su control aún se escapan las redes sociales. Sin embargo, Maduro ya amenaza con prohibirlas. Y para hablar de ello, vamos a ver el reporte que nos tiene Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas. Y las redes sociales ni se diga. El presidente venezolano Nicolás Maduro está enfurecido con las redes sociales más utilizadas en el mundo. Yo no sé quién es el jefe por Venezuela de Facebook e Instagram, porque yo quiero citar a los responsables de Instagram y todo. Bueno, ¿por qué nos vetan? ¿Por qué vetan al presidente? Aunque en las elecciones regionales el oficialismo se hizo con 18 de las 23 gobernaciones disputadas, el mandatario dijo que la campaña fue desigual en los medios digitales. Yo, por ejemplo, no puedo meter, si yo saco un video de una información importante, yo no puedo meter publicidad y me meten retardadores para sacarme seguidores o para que no le lleguen mis videos y mi verdad, pues tengo derecho a defenderme. Lo denunció como la nueva guerra contra su gobierno. El reclamo podría tener consecuencias aún no definidas. Porque le tenemos una sorpresita para las próximas semanas. A esta gente le tenemos una sorpresita. Y después no se quejen, compadre. Esta no es la primera vez que el oficialismo se enfrenta con las redes sociales. En junio pasado, unas 180 cuentas de Twitter afiliadas al gobierno venezolano fueron suspendidas sin previo aviso. Caracas denunció esa acción como un acto político, mientras que la compañía se abstuvo de hacer comentarios. En ese entonces, Twitter se limitó a compartir con los usuarios sus reglas y políticas de suspensión de cuentas. CNN intentó conocer la postura de Facebook e Instagram frente a la nueva denuncia. Aún se espera respuesta. Para los expertos en las redes sociales, las posibles consecuencias perjudicarían a uno de los espacios menos afectados por el control mediático en Venezuela. El gobierno tiene un problema y es que la hegemonía comunicacional le funciona en medios tradicionales, pero en Internet no, porque no puede decidir qué consume la gente. Todo lo más importante para entender la medida del gobierno venezolano es saber si van a ir contra la empresa, contra el prestador de servicio o contra los usuarios. La oposición política afirma que las denuncias no se ajustan a la realidad. Si hay alguien que hizo publicidad abusando de los medios de comunicación y abusando de todos los medios, fue Nicolás Maduro y todo su tren ejecutivo, que utilizaron los recursos del Estado para hacer propaganda. Pero quien defiende al oficialismo comprende al mandatario y considera que las redes sociales son una tribuna propagandística de los partidos de oposición. Tú te metes en YouTube y primero te pasan una campaña de 40, 60 segundos de Primero Justicia, de Voluntad Popular, hablando mal de Venezuela, hablando casi que nos estamos matando los unos contra los otros. Quienes se identifican con la contraparte consideran en cambio que el gobierno persigue otro fin. Mientras que regula el sistema de comunicación de estas vías electrónicas, Facebook, WhatsApp, Instagram y todas las demás, tiene más el poder hacia nosotros, hacia la comunidad, hacia el pueblo. ¿Parece eso como lo ves? Dictadura. La organización no gubernamental estadounidense Freedom House advirtió en sus informes más recientes sobre el deterioro de la libertad del Internet en Venezuela. Pese a las limitaciones, Freedom House aseveró que los venezolanos destacan por su activismo en la red precisamente debido a la creciente participación de usuarios críticos con acceso a las redes sociales. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. Que no juramentaron este miércoles ante la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela no podrán hacerlo ante los consejos legislativos. El decreto afecta a 5 gobernadores de la oposición que decidieron no asistir porque no reconocen como legítimo a este órgano constituyente compuesto por oficialistas y cuestionado por más de 50 países. Osmaría Hernández nos cuenta los detalles de esta jornada. El acto de juramentación y toma de posesión de Héctor Rodríguez como gobernador del estado Miranda se realizó este jueves con la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue el encargado de colocarle la banda como nuevo líder regional. Recordemos que la gobernación del estado Miranda es conocida por muchos como la joya de la corona y la gobernación número 18, en la cual el oficialismo tuvo la victoria en esta contienda regional realizada el 15 de octubre, en la cual la oposición obtuvo 5 gobernaciones. El estado Miranda no lo va a gobernar un hombre, lo va a gobernar un pueblo, lo van a gobernar las mujeres, lo va a gobernar la juventud, lo van a gobernar los trabajadores, lo va a gobernar la revolución. Hay un ventajismo y una dictadura en Facebook, en Instagram, en Twitter, y nos prohíben publicar, nos prohíben sacar nuestros mensajes. Y así todo, aquí estamos, humildemente, producto de nuestro amor, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio y de nuestro trabajo. Aquí estoy pues
aquí estamos de pie, victoriosos. La oposición tiene un punto de vista diferente, justamente como mayoría en la Asamblea Nacional incluyeron como único punto de debate en el orden del día presentar las irregularidades que aseguran se presentaron a todo lo largo del territorio nacional y que aseguran, avalan sus denuncias de fraude en estos comicios. Uno de los casos más destacados, el del estado Bolívar, uno de los estados más disputados, el más reñido, cuyo resultado no fue presentado el domingo como el resto, sino en la madrugada del miércoles, atribuyéndole el triunfo al candidato oficialista. El sistema venezolano hoy ni es libre, ni es transparente, ni es justo. Entonces, el gran debate democrático debe quedar entre muchos otros en un país donde nuestro pueblo no está comiendo y se está muriendo de hambre, y donde tenemos un país, lamentablemente nuestra Venezuela, que tiene todos los recursos petroleros y lamentablemente nuestro país se sigue muriendo de hambre, es que ni siquiera tiene la oportunidad de votar ni de manera libre, ni de manera transparente, ni de manera justa. No fue cualquier elección. En horas de la tarde de este jueves, la Asamblea Nacional Constituyente informó vía decreto que aquellos gobernadores electos que no se juramentaron ante este organismo plenipotenciario en el acto realizado este miércoles no podrán tomar posesión ante los consejos legislativos, que es el mecanismo que establece la Constitución venezolana. Recordemos que los 5 gobernadores electos en nombre de la oposición decidieron no acudir a esta actividad por considerar que la constituyente es ilegal, inconstitucional y fraudulenta. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. La bienvenida una vez más al abogado constitucionalista José Vicente Haro. Me acompaña vía Skype desde Caracas. José Vicente, bienvenido, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Saludos. Igualmente, saludos, José Vicente. Bueno, explícame constitucionalmente si lo que se está exigiendo por parte del gobierno de Maduro con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, la juramentación de los gobernadores opositores o de todos los gobernadores ante la misma, ¿es constitucional o no? Sí, hay que resaltar que a pesar de que en Venezuela se ha instalado una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que ha sido calificada por los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, por la oposición venezolana y por más de 50 países como ilegítima, fraudulenta, antidemocrática. No obstante que esté funcionando, la Constitución venezolana de 1999 sigue vigente. Y así como sigue vigente la Constitución venezolana de 1999, siguen vigente la Constitución de cada uno de los estados que integran la nación venezolana. Si nosotros revisamos la Constitución venezolana, revisamos la Constitución de cada uno de los estados que integran la nación venezolana, revisamos la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de 1989, vamos a encontrar un común denominador. La juramentación de un gobernador electo debe ser ante el Parlamento del estado correspondiente, en este caso ante el Consejo Legislativo del estado correspondiente. No puede haber una imposición desde el Poder Central, no puede haber una imposición de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, no puede haber una imposición de Nicolás Maduro para que se juramenten ante esa Asamblea Nacional Constituyente. El juramento debe ser necesariamente ante los consejos legislativos, es decir, ante el Parlamento correspondiente del Estado correspondiente. Ahora, si todo esto está estipulado en la Constitución, hay una Asamblea Nacional Constituyente donde sus constituyentistas deben de conocer, obviamente, la Constitución, porque sobre esa misma estarán trabajando. ¿Cómo es posible que se haga esta exigencia, José Vicente? ¿Y cómo es posible que se vaya a una elección a sabiendas de esta exigencia? Porque la amenaza no es nueva. Vamos a recordar que antes de llevar a cabo la elección ya se había hablado de que tendrían que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿cómo es posible, teniendo conocimiento los constituyentistas de la Constitución, que se dé este anuncio y que a sabiendas de este anuncio se vaya a una elección? Sí, precisamente por eso recordaba yo que a pesar de esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, hay que reiterar, ratificar que la Constitución venezolana está vigente. Y quizás eso es lo que precisamente los constituyentistas han olvidado, han dejado de un lado premeditadamente. Ellos están construyendo un entramado, vamos a decir, jurídico, político ilegítimo
inconstitucional, paraconstitucional, al margen de la Constitución, que pretende, decisión tras decisión, suplantar la Constitución de 1999. Y por eso se considera un órgano, dicen ellos, supraconstitucional, que estaría por encima de la Constitución, que no deben seguir las normas constitucionales, lo cual es antidemocrático, lo hace más ilegítimo a ese cuerpo. Y sin duda que esta amenaza ya estaba reiterada por parte del régimen, ya estaba reiterada por parte de Nicolás Maduro, por parte de los propios representantes de esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, era uno de los cuestionamientos que tanto se hacía a la oposición venezolana cuando acudió a estas elecciones, porque de alguna manera se sabía que con estas elecciones cuyo fraude se está de alguna manera demostrando, se está palpando, lo que pretendía el régimen era tratar de legitimar lo que no se puede legitimar, que es una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. Y aparte de todo un entramado, vamos a decir, jurídico constitucional, que ellos están tratando de elaborar para darle alguna legitimidad a algo que no lo tiene, que es esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Interesante además la perspectiva de que el someter a gobernadores electos de oposición vaya a validar o no una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, vaya a reconocerla o a legitimarla. Es decir, aquí hay una gran contradicción, ¿no te parece, José Vicente? Cuando algo es legítimo, nadie tiene que ir a legitimarlo. Es decir, aquí me pareciera una ambigüedad muy grande por parte del mismo gobierno al decir que hace falta una legitimación. Es decir, ellos estarían considerando, partiendo de esa premisa, que no es totalmente legítima, ¿no? Quiero entenderlo así, o explícamelo si lo entendí mal. Lo has entendido correctamente, Fernando. Hay una gran contradicción por parte del gobierno y eso demuestra que el propio gobierno, el propio régimen está consciente de que la Asamblea Nacional Constituyente es tan ilegítima, tan al margen de la Constitución, que para sobre todo dar una señal a nivel internacional, para tratar de lavarse la cara un poco a nivel internacional, están tratando de subordinar a estos gobernadores de oposición electos a esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Ellos están conscientes de eso y por eso buscan esa especie de reconocimiento para luego decir que la oposición ha reconocido la ilegítima constituyente, para luego avalar de alguna manera con esto internacionalmente el actuar de esa legítima constituyente y los atropellos que se están haciendo a la Constitución de 1999. Es decir, como tú bien lo has interpretado, esto demuestra una gran debilidad, una gran contradicción dentro del régimen, que a la larga es lo que se palpa, lo que todos los constitucionalistas sentimos cuando contrastamos el actuar de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente con lo que es la Constitución venezolana y pues lo que ya han puesto de manifiesto más de 50 países en el mundo, que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima y no puede legitimarse por este tipo de actos ni por otro tipo de actos. Claro. Sí, no, o sea, es muy claro. Cuando algo es legítimo, no necesita que nadie lo legitime. O sea, es legítimo.